Hola, hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a mi canal, yo soy La Cuentacuentos. El día de hoy les traigo la biografía de quien es considerado uno de los grandes maestros del cuento corto, el señor Guy de Maupassant. Nacido en Francia en el castillo de Mironesmil en 1850, hijo de Gustave Maupassant y su madre Laure de Maupassant. Se sabe que su madre fue una amiga de la infancia del escritor Flaubert. Era una mujer culta y sensible, orgullosa de la nobleza adquirida por los Maupassant, ya que fueron ennoblecidos por Francisco III al principio del siglo XVIII, aunque si bien ellos siempre fueron considerados una familia de clase media. Sus padres se divorciaron cuando Maupassant tenía apenas 12 años, siendo testigo directo de riñas e infidelidades por parte de su padre, que fue lo que ocasionó más adelante su divorcio. Es así como Maupassant quedó al cuidado de su madre, quien tuvo mucha influencia en su desarrollo como escritor, como él mismo reconocería más tarde. Contrario a lo que se podría suponer, Maupassant no guardó ningún rencor hacia su progenitor. Al contrario, se convierte en su confidente y cuidador, actitud que se extiende hacia su hermano Hervé, un año menor que él. Su hermano jugaría un papel importante en el resto de su vida, ya que fue una persona violenta y con pocos recursos intelectuales. Guy se convirtió en su mentor y cuidador principal. Guy ampliaría el cuidado a su cuñada y sobrina, ya que Hervé habría sido internado por problemas mentales, donde muere en 1989, pero que en sus últimos momentos de lucidez murmuró el nombre de su querido hermano, lanzando una escalofriante acusación donde decía que Guy era el loco, acto que Guy años después tomó como una premonición a su propia locura. Pasando al marco familiar de Guy Maupassant, se podría explicar muchos de los aspectos de su carácter y por supuesto también de su obra. Como reflexionaría Maupassant ya de adulto, las feroces peleas entre sus padres que llegaban a la agresión física fueron el origen de su profundo pesimismo. Más tarde, una experiencia termina de completar ese primer ciclo que se cierra con el inicio de la juventud, marcándolo de manera fundamental, y esto se debe a su encuentro con el poeta Swinburne y su amigo Powell. En el tiempo pasado en el Instituto Eclesiástico de Ibituti, con quienes compartió el amor por las letras, siendo este un periodo importante en su crecimiento como escritor. Estos se conocieron durante sus vacaciones en Étretat. Maupassant, que contaba en aquel entonces con tan solo 14 años, se arroja al agua una mañana para salvar a un borracho, quien resultó ser Swinburne. Como consecuencia de su acto heroico, Maupassant es invitado a una extraña casa que Swinburne comparte con su amigo obeso Powell y también con un gran mono cuyo olor fétido envenenaba el aire. Más adelante Maupassant describiría la casa como macabra y morbosa y la llamaba sugestivamente como Delmans, haciendo alusión al personaje de Marqués de Sade, sobre la que corren siniestros rumores de prácticas con niños y animales. Los dos amigos instruyen al joven Maupassant, le muestran diferente tipo de libros con ilustraciones de una compleja obscenidad. Maupassant guardaría toda su vida el recuerdo de esas imágenes, adecuando la enseñanza a sus propios apetitos. Incluso conservaría un recuerdo material obtenido en una de sus visitas, una mano momificada, carroña que observará constantemente, que será objeto de sus reflexiones y que le serviría de tema para dos cuentos, La mano y La mano disecada. Los 4 años en el Instituto Eclesiástico de Ibituti, si bien le proporcionan una sólida educación, alteran su carácter. El encierro, la mala alimentación, la suciedad personal y la hipocresía imperante lo llevan a tales estados depresivos que su madre decide intervenir. Es así que cuando Guy tiene 17 años, se nota como interno en el Liceo de Rouen, donde entra en estrecho contacto con Louis Bouillet, quien resultó también amigo de Flaubert, gozando de cierta fama como dramaturgo y poeta. Es así que, gracias a su amistad con Bouillet, comparte sus primeros trabajos de poesía, y este le otorga una gran ayuda de forma inteligente que alterna el conocimiento y la exigencia con el más franco estímulo. Ya con el tiempo y recibido de bachiller en letras, Maupassant se traslada a París, donde aspiraría a obtener la licenciatura en Derecho, pero allí lo sorprende la guerra de 1870, situación que lo afectaría profundamente, pero sin embargo la padece y la observa agudamente, observa sus desastres, adquiriendo así desde entonces una repulsión infinita por la guerra y los guerreros, y sobre todo por todo tipo de nacionalismo.
Su inclinación por la literatura es firme y sabiendo que ser escritor significa tener un segundo oficio para subsistir, comienza a trabajar en el Ministerio de la Marina, donde permanece desde 1872 hasta 1878. Luego en el Ministerio de Instrucción Pública entre 1878 y 1880. De tal viacrucis, de tan larga burocracia, Maupassant había dejado amplia información en su diario, trabajos maquinales, rutina, aburrimiento mortal y mezquindades. Para huir del tedio y para satisfacer su sexualidad particular, se relacionaba con el mundo de las orillas del Sena, principalmente con mujeres, queridas de una tripulación y no de un solo amante. Si bien no ignora que frecuentar estos sitios lo expone a riesgos seguros de enfermedad, asiste y participa activamente en encuentros íntimos, donde participan él y sus compañeros. Pero el hecho de frecuentar el mundo de las mujeres del Sena le proporcionará material para su escritura. Todo lo que vive, lo que cuentan, lo que observa, lo guardará en su prodigiosa memoria. A pesar de su trabajo burocrático y de sus excesos, Maupassant lleva a cabo un concienzudo aprendizaje. Para esto tiene el mejor maestro, el escritor Flaubert. Es impensable nombrar a Maupassant sin Flaubert, quien, como buen misántropo, se revela capaz de las muestras de generosidad y amistad más absolutas. Es el soporte que permite a Maupassant lanzarse fructíferamente a la aventura de escribir. De la sabiduría de los consejos de Flaubert, de su exigencia, rigor, de su sagacidad en no imponer a Maupassant su propia visión, sino en descubrir la que le pertenece, Maupassant extrae el mejor provecho. Flaubert se referiría cariñosamente y en broma a Maupassant como mi discípulo y le repite la frase de Buffon: el talento no es más que una larga paciencia. Guy Maupassant nunca formó una familia, aunque de hecho la tiene. 3 hijos con una humilde empleada cuya educación y subsistencia atiende, pero que jamás reconoce social ni legalmente. En esos años, entre 1870 y 1880, Maupassant se relaciona en el mundo literario de su época, Zola, Daudet, Jean Lorrain, Edmond de Gordoud, y publica sus primeros relatos. Y es en junio de 1880, donde Maupassant, que ya había alcanzado notoriedad en la publicación de Bola de Cebo, renuncia al ministerio y se traslada a su finca en Étretat, donde pasa largas temporadas. En ese tiempo, suspiraba y suscitaba la frase: la vida tan corta, tan larga, se vuelve a veces insoportable. Es aquí entonces cuando viaja al África, a Inglaterra, a las costas de Italia, pero en esas temporadas junto al mar, en Étretat, intenta ordenar y pacificar esa vida insoportable. Comienza con levantarse temprano, come saludablemente, pasea por los bosques, juega a las brochas y al cricket, escribe sin desayunar siquiera para no entorpecer su lucidez, y termina sus 2 últimas novelas, Fuerte como la muerte de 1889 y Nuestro corazón en 1890. Lastimosamente, este tiempo no dura mucho y comienza a convivir con enfermedades imaginarias que afronta escribiendo arduamente. Pero a pesar de esto, su ánimo empieza a declinar y su estado hipocondríaco se comienza a convertir en enfermedades reales, como unas terribles jaquecas que lo lleva a habituarse al uso del éter, el opio y el hachís. En diciembre de 1891, como una premonición, redacta su testamento. Entre destellos de lucidez, donde analiza su estado, fabula penosamente, rodeado de miedos y alucinaciones, se va precipitando hacia la locura. El 1 de enero de 1892, Guy Maupassant intenta quitarse la vida y a la semana siguiente es internado en el sanatorio de Passy, donde muere el 6 de julio del año siguiente en París. La causa principal de su muerte fue una parálisis general progresiva, consecuencia de la sífilis que padeció desde joven. Aunque Guy Maupassant murió joven, a los 42 años, su obra sigue siendo estudiada en escuelas y universidades. Su estilo narrativo es modelo de claridad y eficacia, y sus cuentos se traducen y publican constantemente en todo el mundo. La influencia de Guy Maupassant trascendió a diferentes autores, como Anton Chekhov, Jorge Luis Borges, Stephen King y Proust, a quien admiraba profundamente.
Y para finalizar les dejo esta hermosa frase que dijo Gao Maupassant antes de morir: la vida es una serie de encuentros y cada uno deja una huella. Y bien, hasta acá el video de hoy. Agradezco mucho que te suscribas al canal, le des like y compartas. Somos nuevos, así que esperamos crecer pronto. Un gran abrazo y hasta pronto.